Bueno, muy buenos días a todos y todas, apoderados del nivel inicial. Mi nombre es Marcelo Rojas Aceituro, yo soy psicólogo educacional de la Escuela Experimental de Música. Y en esta ocasión, a petición de ustedes y también de las educadoras del nivel, traigo esta breve presentación en torno a un tema que es crucial ya para esta etapa de educación a distancia y todos los desafíos que esto implica, que guarda relación con la preparación emocional para el aprendizaje. Entonces vamos a revisar algunos aspectos del desarrollo de los párvulos, ya desde el punto de vista cognitivo, socioemocional, ¿ya? Y algunas claves que son importantes en el proceso de enseñanza-aprendizaje, porque entendemos que en realidad este proceso actualmente se trasladó desde la escuela a cada uno de los hogares de ustedes. ¿Mm? Bueno, sabemos que estamos en un contexto sumamente difícil, algo totalmente inesperado por todos nosotros. Ninguno de nosotros se imaginaba que a esta altura de la vida íbamos a estar viviendo una pandemia, todos con mascarillas, ¿cierto? Eh, con muchas restricciones para salir de casa, con muchas restricciones para encontrarnos, y esto ha traído múltiples desafíos tanto para las escuelas como para las familias. Entonces, bueno, como sale esa imagen que ustedes pueden ver ahí muchas veces en la casa, tanto los padres tienen que cumplir una serie de roles en su trabajo, con los cuidados del hogar, pero también, por otro lado, los funcionarios de la educación también están en una situación similar y análoga, ¿cierto? Yo creo que ninguno de nosotros estaba preparado para enfrentar algo como este. Eh, Hoy en día los límites del hogar se han desdibujado de alguna manera, entonces el hogar es al mismo tiempo la escuela, es al mismo tiempo el lugar de trabajo, los horarios se van difuminando de alguna manera, ¿cierto? Y todo se torna un poco más complejo y esto requiere una fuerte y una gran organización por parte de las personas para poder enfrentarlo. Em, pero más que todo hay que tener siempre presente que hoy en día es muy importante que la comunicación que tenemos con nuestros hijos en este periodo de pandemia sea una comunicación adecuada a la etapa del desarrollo y al contexto que estamos viviendo. ¿Qué quiero decir con esto? Que nosotros no debemos adultizar al niño, no debemos pretender que el niño funcione como un adulto, ¿cierto? Porque los adultos tenemos otra manera de enfocar las cosas, tenemos otra manera de enfrentar las situaciones. Pero tampoco debemos caer en el otro extremo que es infantilizarlo demasiado y pensar que el niño, porque estamos en esta situación, no puede hacer nada o no puede enfrentarse a situaciones difíciles. O sea, esta situación muchas veces tenemos que enfocarla como una oportunidad para poder, de alguna manera, desarrollar un sinnúmero de habilidades en nuestros hijos y también, ¿por qué no?, en nosotros mismos. Uno de los primeros aspectos que vamos a considerar es el desarrollo cognitivo del párvulo, ¿ya? Estamos hablando de niños de 4 a 5 años que han desarrollado una serie de habilidades, pero aún se encuentran desarrollando otras que se van a consolidar en etapas posteriores de su vida, de su desarrollo, ¿cierto? Algunas a los 7 8 años, otras a los 11 años, otras ya en la adolescencia. Entonces, en esta etapa, el desarrollo cognitivo de los niños tiene ciertas características. Los niños no pueden acceder a un pensamiento abstracto ni a operaciones mentales complejas. Después vamos a revisar algunas de ellas, ¿ya? Predomina el pensamiento mágico, entonces los niños hacen algunas asociaciones arbitrarias, algunas asociaciones simples, eh, mediante las cuales intentan entender cómo es que funciona el mundo, ¿ya? Cuando, mm, Cuando ellos tienen esta edad, aún no logran utilizar la lógica como lo haría quizás un niño que tiene 8 o 9 años, ¿cierto? Tampoco logran manipular cierta información de manera mental. Después vamos a ahondar un poquito en eso. Pero sin embargo el niño ya es capaz de usar símbolos, ¿eh? Cuando hablo de símbolos me refiero a que el niño ya es capaz de simular ciertas situaciones. Por ejemplo, los niños pueden jugar a las tacitas, ¿cierto? Hacer como que están echando té de verdad, ¿cierto? O pueden utilizar un lápiz como simulando que es una cuchara, ¿cierto? O pueden utilizarlo
autitos de juguete simulando como que son autos de verdad, o ellos mismos pueden jugar a ser doctores, ¿cierto? A ser profesores, una serie de cosas. Entonces es una etapa en la cual ellos adquieren estas herramientas que son muy útiles también para el aprendizaje. Bueno, ahora vamos a revisar algunas características del desarrollo cognitivo del niño a esta edad. Es importante conocerlas porque de alguna manera nos permite situarnos sobre qué podemos esperar del niño, eh, cuáles son aquellas cosas que el niño puede hacer y qué cosas el niño sencillamente no va a poder hacer a esta edad, ¿ya? Una de las primeras características es la centración. El niño centra su atención en un solo aspecto de un objeto o situación a la vez. Por ejemplo, imaginen que yo hago una fila de 5 manzanas y al lado una fila de 7 uvas y las pongo contiguas. Eh, Naturalmente la fila de manzanas va a ser más larga, ¿cierto? Porque las manzanas son más grandes que las uvas. Pero si yo le pregunto al niño cuál de las dos filas tiene más elementos, lo más probable es que me señale la fila de manzanas porque eh, él va a pensar o va a fijarse solamente en la longitud, ¿m? Y no va a fijarse en la cantidad. Entonces a eso se refiere a la centración. Se centra en un aspecto a la vez. Similar a esto también está la conservación, donde el niño es incapaz de conservar las características de un objeto aunque éste cambie de apariencia. Por ejemplo, yo tengo una bolita de plasticina y esta bolita de plasticina yo la divido en 8 bolitas de plasticina más pequeñitas, ¿ya? El niño le va a costar hacer la relación que es la misma bolita de plasticina que se dividió en 8 bolitas más, ¿cierto? Y va a creer que es algo, son elementos distintos. ¿M? Asimismo, también otra característica del desarrollo cognitivo del niño a esta edad es la irreversibilidad, es decir, el niño le cuesta invertir la direccionalidad de una secuencia de eventos a su punto de partida. Esto quiere decir que el niño no va a poder hacer mentalmente la operación de, en el ejemplo anterior de la bolita de plasticina, volver a llevarles mentalmente a cómo era su estado original. ¿Mm? En cuanto al egocentrismo, el niño en esta etapa ve la realidad desde su propio punto de vista. A esto se refiere el egocentrismo, no le demos otra connotación, ¿ya? El niño, por ejemplo, cree que si él ve algo, ¿ya? El otro también lo ve. O cree que las cosas que él siente o experimenta, el otro también las experimenta. A eso se refiere el egocentrismo. Pero también pueden aparecer elementos como el juego simbólico, ¿cierto? Donde el niño puede jugar a hacer algo que no es, pueden incluso inventarse amigos imaginarios, ¿ya? Eh, y el juego en general en esta etapa es en paralelo, o sea, el niño puede jugar con otros, no siempre juega con otros, ¿cierto? A veces está en su propio mundo jugando, ya comparte algunos elementos, pero en general juega él, ¿no? Y la función social de lo que tiene que ver con el habla aún no la descubren los niños. En esta etapa el niño en general exterioriza sus pensamientos. Él vacía todo lo que piensa y él lo dice, ¿cierto? Pero aún no ha descubierto la función social del habla. Ahora, respecto al desarrollo socioemocional, los niños en esta etapa están resolviendo un conflicto crucial entre la iniciativa y la culpa. Los niños de esta edad eh, juegan mucho, ya descubren el juego simbólico como lo vimos en las diapositivas anteriores, ¿cierto? Eh, Tienen más energía, tienen necesidad de explorar, se mueven mucho más libremente, adquieren iniciativa y también adquieren una sensación de dominio de su entorno. Eso es como la clave de esto. El niño siente que puede controlar ciertos aspectos de su entorno y le dan ganas de seguir haciéndolo. Entonces, entre los 3 y los 5 años es donde los niños son más dominantes. Pero también aparece la culpa para mediatizar esto, es decir, se desarrolla el deber, el sentido del deber y el sentido de lo moral, de lo que no se puede hacer, ¿no? Y en este sentido es muy importante que el adulto, de alguna manera, sea capaz de regular y mediatizar bien este desarrollo de la culpa, porque de lo contrario podemos generar un niño absolutamente culposo, ¿cierto? Un niño sano siempre es un niño que debe tener iniciativa, ¿ya? Un niño que de alguna manera busca explorar. Ahora, cuando un niño no ha resuelto bien esta etapa, y ha desarrollado la culpa en exceso, probablemente va a ser un niño inseguro a la hora de tomar decisiones, no va a poder tomar decisiones por sí mismo, le va a costar y va a estar con un sentimiento de culpa constante que lo va a atormentar. Ahora, ¿por qué vemos esto? Porque
también en este contexto de pandemia se pueden dar muchas situaciones en las cuales inconscientemente podemos estar transmitiendo el mensaje erróneo a nuestros niños, ¿cierto? Culpándolos de cosas que quizás de pronto no son la culpa de ellos, o también podemos estar en el otro extremo, en el otro extremo, es decir, sin poner ningún límite, porque pensamos que no deben tenerlo, ¿no? Hay algunos padres que lo ven así. Entonces, bueno, hay que tener mucho cuidado con lo que tiene que ver con el sentimiento de culpa porque no debemos utilizar esto para someter al niño, ¿cierto? Esto puede tener un efecto devastador. Se debe, cuando hay algún conflicto, cuando hay algún problema, cuando el niño comete algún error, se debe evitar centrarse en buscar el culpable. Más que nada nos debemos centrar en cómo solucionamos el problema. ¿M? Debemos hacer responsable al niño desde el conocimiento de la norma y el respeto a los demás más que de la culpa. ¿M? Uno de los principales elementos que debemos considerar en el aprendizaje son las emociones. Hay que considerar que las emociones son la base fundamental y son esenciales para el aprendizaje. Sin emoción no hay aprendizaje. ¿M? Los aprendizajes más significativos que uno tiene en la vida quedan grabados a fuego, siempre acompañados de una emoción, sea positiva o negativa. En este sentido es muy importante considerar tres cosas. La primera es que si estamos en casa debemos preparar un ambiente adecuado para el aprendizaje, porque esto genera una predisposición emocional distinta. Entonces, cuando hablamos de un ambiente nos estamos refiriendo tanto al ambiente físico como emocional, espiritual. Ambiente físico, probablemente no todas las familias van a tener la posibilidad, por diversas razones, de tenerlo, ¿cierto? Un ambiente físico adecuado. Hay familias que en realidad no tienen los espacios suficientes, pero sí podemos jugarnos por generar un ambiente emocionalmente rico para el aprendizaje. ¿M? Eh, Estoy hablando de un ambiente saludable, entusiasta, abierto a aprender, en lugar de un ambiente hostil donde en la misma familia las actividades de aprendizaje sean vistas como una carga. Cuando en la familia ocurre eso y las actividades de aprendizaje del niño son vistas como algo que simplemente hay que cumplir por cumplir, ¿no? Como una carga, como un peso, eso se le transmite al niño y el niño en realidad entiende que esas actividades no van a ser placenteras. Entonces, por eso es muy importante la forma en la cual los adultos enfocamos esto. Ahora, este acompañamiento por parte del adulto debe ser un acompañamiento activo. La emoción con la que el adulto desarrolla la actividad con el estudiante es tan importante como la naturaleza misma de la actividad. Entonces, el adulto, ¿cómo enfrenta esto? ¿Lo enfrenta desde el entusiasmo o del desgano? ¿No? ¿Lo enfrenta enojado porque el niño no quiere hacer las cosas o porque el niño no está tan motivado? ¿O contagia al niño con su entusiasmo y con sus ganas de hacer las cosas? Y la tercera cosa que yo creo que es la fundamental acá es comprender que la curiosidad es una parte esencial del desarrollo de los estudiantes, especialmente cuando son más pequeños. Todo niño es curioso y la curiosidad tiene una raíz emocional pero muy potente. Cuando hablamos de desarrollar y encender la curiosidad es romper con la monotonía, encender de alguna manera, entre comillas, el cerebro y predisponerlo a aprender. Vamos a revisar algunas formas, algunas sugerencias en las cuales podríamos quizás encender esta curiosidad en casa por parte de los estudiantes. Bueno, aquí vamos a ver algunos ejemplos de cómo podemos encender la curiosidad y predisponer positivamente para el aprendizaje. Ojo, estos son solo ejemplos, no es necesario que se repliquen de la misma manera, pero es más que nada como una idea orientativa para entender de qué es lo que estamos hablando. Laura sabía que todos los miércoles su hijo Joaquín tiene clases de matemáticas. Esta vez la clase se trataría de las figuras geométricas. Antes que su hijo despertara, dejó al lado de su cama un cubo, un triángulo y un cuadrado. Le preguntó si sabía cómo se llamaban y luego lo invitó a buscar otras cosas que tuvieran las mismas formas dentro de la casa, como si esto fuera un juego. Joaquín comenzó su clase completamente motivado. Entonces aquí Laura utiliza estas herramientas que tienen que ver con las figuras geométricas para motivar a su hijo y presentándoselas de forma lúdica. Entonces esto despierta de alguna manera la curiosidad en el niño.
Segundo ejemplo, Julián quiso preparar a su hija Daniela para la clase de lenguaje, donde verían las vocales. Minutos antes de la clase le mostró unas vocales hechas en cartulina dorada y le preguntó si sabía lo que eran. Le dijo algunas palabras que comenzaban por esas vocales, especialmente los nombres de sus juegos o juguetes favoritos, y le comentó que en la clase que tendrían ahora verían aquello. Y último ejemplo, los estudiantes del kinder se encuentran abordando la unidad de pueblos originarios. Matías quiso sorprender a su hija y buscó en internet cómo saludarla en Mapudungun. Cuando la saludó, Matilde no entendió qué decía su padre y con mucha curiosidad le preguntó de qué se trataba. Matías le explica que en la escuela se encuentran viendo los pueblos originarios y que era muy importante conocer acerca de ellos. Otra manera novedosa de poder motivar. Puede ser quizás mediante la lectura de un cuento, puede ser viendo algún video en YouTube, aprovechando las tecnologías, puede ser de muchas formas. En definitiva, lo que tenemos que entender es que durante nuestra experiencia nosotros aprendemos una infinidad de cosas, pero con el paso del tiempo, las que perduran en nuestros recuerdos son aquellas que están cargadas de una emocionalidad. Esta es una oportunidad fundamental para trabajar con mayor énfasis lo que tiene que ver con el aprendizaje y la gestión de las emociones. Y cuando hablo de esto de la gestión de las emociones, me refiero a que las emociones no se pueden evitar, son algo absolutamente natural, que es común a todo ser humano, ¿ya? Nosotros experimentamos estas emociones. De por sí las emociones no tienen una connotación positiva o negativa en sí mismas, pues estas nos ayudan a adaptarnos a nuestro medio y nos han ayudado a lo largo de toda la evolución de nuestra especie. Lo relevante no es la emoción que sentimos, sino cómo gestionamos esta emoción y cómo educamos esta emoción en nuestros hijos. Todos sentimos rabia en algún momento, todos sentimos pena, todos sentimos alegría, todos sentimos tristeza en algún momento, ¿cierto? Y muchas otras emociones más. Ahora, ¿es malo, por ejemplo, tener rabia? ¿Es malo eso? En realidad no, ¿cierto? Lo que es malo es destruir algo o hacer daño cuando uno tiene rabia. Entonces, cuando uno hace eso es que no tiene una buena gestión de las emociones. En realidad, entonces, nosotros debemos dar un paso hacia naturalizar las emociones y permitir que éstas se expresen de una manera sana, ¿ya? Mediante un vínculo adecuado. Y ese es el rol fundamental del adulto cuidador, que en este caso vienen a ser en su gran mayoría los padres, ¿cierto? Es habitual que los estudiantes puedan vivir situaciones que sobrepasan sus recursos para poder manejarlas, y el rol del adulto ahí es clave, porque el rol del adulto no es castigar ni reprimir la emoción. El rol del adulto es acompañar esa emoción, facilitar que esa emoción se exprese. Muy importante es comprender el rol del adulto en esta situación de pandemia y en toda situación que involucra la crianza de los niños, especialmente cuando son tan pequeños como los niños que tenemos en el nivel inicial. El adulto debe ser un agente que facilita la expresión sana y adaptada de las emociones en el estudiante. Cuando el estudiante experimenta una situación que lo desborda emocionalmente y no es capaz, no tiene los recursos para manejarla, si hacemos la analogía, el adulto es como el faro en medio de la tempestad del niño. Entonces el adulto siempre debe transmitir calma y tranquilidad. El niño se comunica mediante el juego, ese es su lenguaje en general. El niño no se va a expresar de la misma manera, no va a poner las palabras, o sea, no va a poner los sentimientos en palabras como lo hacemos nosotros adultos, que somos capaces de reflexionar sobre lo que nos pasa, ¿cierto? El niño probablemente no lo va a hacer de la misma manera. El niño lo que va a hacer es jugar, ¿cierto? El niño va a dibujar y mediante esos recursos nosotros podemos acceder de alguna manera a comunicarnos con ellos. No desaprovechemos esas instancias para poder acercarnos a su mundo. Jugar con ellos es una buena instancia para conocer qué es lo que sienten, qué es lo que piensan y cómo observan algunas situaciones de su realidad, ¿ya? Ahora, el rol del adulto también aquí es verbalizar estas emociones, ayudarle al niño a verbalizar estas emociones, ayudarle a que le ponga nombre a estas emociones, que sepa identificar claramente cuando él tiene rabia, cuando tiene tristeza, cuando tiene una mezcla de emociones, porque uno puede tener más de una emoción en un momento determinado. Y si el niño no sabe cómo
no sabe qué está sintiendo, en realidad difícilmente va a poder gestionarlo. ¿M? Y también es clave que el adulto sea un modelo y un ejemplo en la gestión de estas emociones. Bueno, y para finalizar esta presentación dejo esta frase que me pareció muy acertada. Para estos tiempos y para cualquier momento, un adulto alterado no puede calmar nunca a un niño alterado. ¿Mm? Espero que los conceptos vistos hoy se hayan comprendido, que sean de utilidad y nos vemos en una próxima ocasión. Hasta luego a todos.